Semana loca la que hemos tenido en Bitcoin, una locura, donde Bitcoin ha ido a parar casi muy cerquita de los máximos históricos. Entonces ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está pasando? ¿Estamos ante lo que se podría decir que es un superciclo de Bitcoin? ¿O tan solo, como decíamos la semana pasada, es que el ciclo está adelantado? O otra opción que veremos ahora mismo también. ¿Está acelerado el Bitcoin? ¿Está el ciclo adelantado? ¿O estamos ante un superciclo? Esto es lo que vamos a hablar en el análisis de hoy. Soy Alfonso Rovira y vamos a ello. Bueno, antes de eso, tan solo deciros, estoy en Siracusa, en Sicilia, en lo que forma parte de mi viaje hacia China, siguiendo la ruta de la seda. La otra vez era saliendo del Sáhara, ahora en Siracusa, ciudad histórica. Quien quiera seguirlo, las redes de Algo Más que un Viaje. Y ahora, sin enrollarme más, vamos al análisis del gráfico. Como decía la semana pasada, aquí tenemos el gráfico del Total 3, que es todas las criptomonedas menos Bitcoin y Ethereum. ¿Y qué es lo que hablábamos? Que estábamos probablemente, o que parecía que estábamos en esta fase de aquí. Aquí teníamos el esquema de Wyckoff, que decíamos que estaba siguiendo exactamente este esquema de Wyckoff y que después de acumular un poquito por encima de estos máximos parecía que se estaba escapando, que es lo mismo que había hecho aquí, rompiendo por encima de máximos, descansando y es fase de escape. Entonces, hablábamos que más adelante podía venir una fase de corrección. Ahora estamos aquí. Estamos en fase de escape, pero no hemos tenido esta corrección. ¿Vendrá o no? Esto es lo que comentaremos ahora mismo. Vamos a verlo con el gráfico de Bitcoin. Bueno, perdón, en este gráfico aquí hablábamos que esto iba bastante adelantado porque esto era noviembre de 2020, lo que con ciclos de 4 años tendría que ser noviembre de 2024 y ahora mismo estamos en febrero de 2024, o sea que va bastante adelantado respecto a este gráfico de aquí. Vamos a verlo en el gráfico de Bitcoin. Tenemos aquí esta vela, estamos en velas mensuales, este es el Bitcoin respecto al dólar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos esta vela, lo que se llama un God Candle, o sea, un God Candle quiere decir que es casi todo cuerpo y alcista, ¿de acuerdo? Cierra casi en máximos, empieza en mínimos, cierra en máximos. Esto se le llama God Candle, la vela de Dios, ¿vale? Es una vela de rotura y que demuestra una fuerza increíble de Bitcoin que está viniendo, como hemos visto otras veces, por los ETFs principalmente. Esto, por una parte, es una señal de fuerza del gráfico de Bitcoin, pero por otra parte, viene después de esto de aquí, que es, yo diría, no tan sano. Lo normal o lo más sano es que Bitcoin suba, se recargue y con esta recarga después le da más fuerzas para poder volver a arrancar y correr más en el siguiente estirón. Esto no lo ha tenido. Sí lo tuvo aquí. Esto era sanísimo. Arrancó, pero es que en vez de volver a hacer algo parecido, ha tirado hacia arriba. Se puede ver desde las dos perspectivas, pero está ya sobrecomprado a nivel mensual, necesita recargarse en algún momento. La cosa es, ¿será ahora o será habiendo superado máximos? ¿O no lo hace? Que son las tres opciones que estábamos hablando en la introducción. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Que las otras veces, una primera cosa que vemos es cuánto tardaba desde máximos hasta llegar a máximos. Aquí 40 meses, aquí 36. Y aquí vemos que para romper máximos tendría que estar entre 36 y 40. Es esta zona de aquí. Va muy adelantado. ¿Cuáles son las razones y por qué? Bueno, vamos a empezar a verlo. Aquí tenemos un gráfico que era el que estaba... lo subí, esto era junio de 2022, junio 2022, aquí dije que podría haber un rebote después de esta caída, rebote, caída hasta mínimos que entró entre el rojo y el rosa, era donde esperaba que cayera, cayó aquí, el tiempo en el que esperaba que cayera era noviembre de 2022, cayó en ese mes y después empezó a subir cubriendo exactamente este gráfico que habíamos puesto en junio de 2022, que en realidad ya sabéis que fue un error porque puse que rompía normalmente máximos en esta época aquí, cuando en realidad es aquí, pero lo dejamos porque vimos que podía ser un buen gráfico para el ciclo acelerado y lo está cumpliendo. Ciclo acelerado, ¿qué quería decir? Lo hablábamos durante esta época de aquí, que podía ser que Bitcoin
subiera antes y que además no diera la oportunidad a entrar a nadie con grandes correcciones. Cuando estábamos aquí la gente decía que sería más abajo, a 8.000, a 5.000, a 10.000. No sucedió. Aquí volvían a decir que se volvería a mínimos. Cuando estábamos en 25 o 30 mil dólares volvería a mínimos. No sucedió. Solo caídas de un 20%. Aquí lo mismo. Va a volver a caer más abajo. Nada. Bitcoin no está dando oportunidad de entrar a nadie que no haya entrado cuando toca. O a nadie que quiera tener precios baratos. La gente que dice, no, me espero una gran corrección para entrar. No la está dando esta vez, ¿de acuerdo? Y estábamos avisándolo desde hace prácticamente un año. Esto es mayo 2023, desde marzo a abril 2023, hace casi un año, que podía pasar esto, que teníamos que entrar ya, porque si no puede pasar esto. Estamos hablando de Bitcoin. Las altcoins han dado un poco más de tiempo para entrar. Y Bitcoin, pues bueno, ahora lo tenemos ya cerca de máximos. ¿Qué puede pasar ahora? Pues ahora mucha gente está diciendo que tiene que venir una corrección, como lo estoy diciendo yo, como pienso que tendría que ser, pero puede que vuelva a hacer lo mismo y que la corrección venga después de máximos, cuando la gente diga ya, esto ya para arriba, hasta el final, ahí puede ser que corrija y sería mejor que si rompe máximos ahora, corrija después, que corrija antes o después, pero que corrija y que se recargue. Eso sería mejor porque estaríamos teniendo más energía para la siguiente estirada. ¿De acuerdo? Pero bueno, vemos que aquí está cumpliendo lo que decíamos que era un ciclo acelerado al punto, o sea, está justo en el punto que decíamos, es que al milímetro, estamos justo donde habíamos predicho en junio de 2022, aunque fuera un error, está cumpliendo este gráfico. Esto aquí no era un error, el error vino que después lo puse acelerado, hasta aquí era perfectamente normal, pero después esto en realidad era acelerarse. ¿Qué más podemos ver? Aquí vemos que puede ser que estamos en un ciclo acelerado, como decíamos, que quiere decir que el máximo estará desplazado a la izquierda en un ciclo acelerado. ¿Esto es raro? No. Lo que marca los ciclos son los mínimos, de mínimo a mínimo, lo hemos dicho muchas veces. El máximo es más difícil de predecir cuándo va a caer, puede ser más a la izquierda o más a la derecha. Es más sano más a la derecha, porque el ciclo acaba subiendo más, aunque la gente quiera que suba ya y se vaya ya a máximos históricos y tal, es mejor que vaya subiendo primero poco a poco y que la aceleración la vaya haciendo más a poco para al final hacer el parabólico. ¿De acuerdo? O escalonado todavía mejor. Pero bueno, aquí tenemos que esto es acelerado, que podría ser un ciclo acelerado. ¿Qué más podemos ver para que nos dé información? Vamos a hacer en este gráfico de aquí, vemos los ciclos que ha tenido las otras veces, estamos en velas semanales y vamos a compararlo con otros ciclos. Aquí tenemos esto naranja que equivale a este ciclo de aquí y este dibujo aquí en rojo que equivale a este de aquí. Vamos a ver primero el naranja, lo colocaremos igualando mínimo con mínimo. Vemos que el máximo también coincide, o sea, tuvo una caída temporal del mismo tiempo en este ciclo que en este, hasta aquí bien, querría decir que el ciclo es normal, es que hasta ahora lo era. Y después aquí este ciclo no fue normal desde el punto de vista que se aceleró mucho al principio, pero ¿qué pasó después? Como corrió demasiado, tuvo que frenarse y coger aire después. Además, después vino el COVID, cayó más y marcó casi un doble suelo aquí, ¿vale? Entonces, este ciclo no fue del todo sano, fue más sano este. Cae, se recarga, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a acelerar, lo hace más progresivo todo. Es más sano. Por eso este subió más que no este, que subió menos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Si hacemos esto con respecto a este ciclo que vemos, va un poco adelantado, pero ha tenido una fase constructiva mayor tanto aquí en la acumulación como aquí en el primer arrancada y una segunda acumulación. Aquí no lo tuvo, arrancó de golpe. Entonces, pues podemos decir que tampoco hay nada excesivamente raro de momento. Si esto empezara a corregir, si esto tira hacia adelante, entonces sí que vemos que realmente está acelerado respecto a este. Tenemos que ver qué sucede ahora en el futuro. Tenemos que estar atentos para poder dar un diagnóstico, ¿de acuerdo? Por lo menos con esta información. Vamos a poner más información. Vamos a hacer máximo con máximo y vemos que este mínimo de aquí coincidiría más o menos con esto. Vemos que este ciclo cayó menos, lo hacemos coincidir con los mínimos más que con el máximo.
¿Y qué vemos? Pues que sí, va un poquito acelerado, pero tan solo tendría que corregir un poquito o pararse un poquito para igualarse con este ciclo de aquí. Va un poco acelerado. Vale, este es el diagnóstico que podemos hacer así. Pero ahora vamos a empezar a ver otra cosa. ¿Por qué lo ponemos con el máximo? ¿Por qué no lo ponemos con esta fase de acumulación que equivaldría a esta fase de acumulación de aquí? Quizás más parecido, ¿no? Vamos a verlo. Ponemos este mínimo con esta fase, con este mínimo de aquí, vemos este mínimo aquí y este mínimo aquí, lo sabemos cuadrar con este y con este. Y vemos que la similitud es muchísimo mayor, tanto en la fase de acumulación, que es exactamente el mismo tiempo, vemos de aquí a aquí, coincide mucho con de aquí a aquí, esta fase de acumulación es muy parecida, lo que aquí la tuvo ligeramente descendente y marcando divergencias alcistas, y aquí la tuvo plana, totalmente. Pero es muy, 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 muy parecido. Es que incluso esta fluctuación aquí, pues aquí doble suelo, aquí en vez de hacer esto, cayó antes y estuvo esperando abajo, y aquí empieza a subir. ¿Qué más vemos que coincide? Si lo hacemos así, vemos que coincide también esta fase de aquí. Y no solo esto, sino que coincide más o menos esta fase de aquí, que empieza a subir escalón para escalón, y aquí que tenemos que ahora está más o menos en el mismo precio que estaría si hubiera seguido esto. ¿Y qué tenemos aquí? Si queremos ir a la locura, que este ciclo, si fuera exactamente, si siguiera igual que está haciendo, que hizo hace 2 ciclos atrás, esto acabaría alrededor de 1,5 millones de dólares. Esto sería a lo mejor lo que la gente está llamando el superciclo, un poco, pues sería hacer un ciclo bien hecho, parabólico, progresivo. No estoy diciendo que se vaya a cumplir esto, Pero ¿qué información nos da? Que para que se cumpliera esto querría decir que el máximo venía de aquí. Estaría hablando en mayo de 2021, cerquita, no al último máximo, sino a este de aquí. ¿Y qué más podemos ver para si realmente es este máximo? ¿Es una locura? ¿Tiene algún sentido? Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver el RSI y ahora lo veremos a nivel mensual porque nos da una información muy, muy, muy clave, muy interesante para ver esto que estamos diciendo. Veamos aquí el RSI. ¿Qué nos marca? Un doble techo en RSI aquí con este máximo aquí y este de aquí. Tenemos que aquí vendría el final, la caída y otra vez la subida, y entonces este máximo lo marcaría aquí igual que este máximo lo marcó aquí. ¿De acuerdo? Máximo y máximo, máximo y máximo. Son coincidentes de RSI con el gráfico. Y este último ciclo, ¿qué pasó? Pues que este máximo de RSI no es este de aquí, coincide con el anterior pico, no con el último. Entonces aquí tendríamos que nos está haciendo una trampa el gráfico. ¿Dónde está el máximo al final? ¿Está en lo que nos indica el gráfico o en lo que nos indica el RSI? Aquí podría ser que esté empezando a cambiar algo. Bueno, no es un cambio radical, simplemente es que el máximo, es que el ciclo lo contara desde RSI. Y entonces si lo contáramos desde picos de RSI, ¿qué tenemos? Que desde el pico RSI hasta que rompe los máximos o toca máximos, ¿cuánto tiempo pasa? 39 meses, 39 barras, 39 meses. Y en el siguiente ciclo, desde máximo hasta que rompe, o hasta que toca, perdón, hasta que toca máximos son 35 barras. ¿Dónde estamos ahora? Desde máximo de RSI hasta que toca máximos, bueno, no ha tocado máximos, pero estamos en 35 barras. Empezamos a estar en estos dos de aquí. Aquí ya no vemos que haya nada extraño. Si cogemos el RSI como referencia de máximo y no el gráfico, ahí sí nos coincide con el anterior. ¿Qué querría decir? Pues que el ciclo anterior no acabó aquí, sino aquí. Y que la fase descendente es desde aquí, como vemos en RSI, y que entonces lo único que tendríamos es que el ciclo está más desplazado a la izquierda, o sea que empezó antes de lo que nos diría el máximo de ciclo. Igual que nos estaba diciendo cuando estábamos analizando esto en rojo, poniendo el mínimo con esto. Simplemente aquí nos dice que el máximo venía de aquí también, ¿de acuerdo? Y esto cuadra con lo que está sucediendo con el gráfico, que se parece mucho al de hace 2 ciclos desplazado. Vemos una opción que gana peso aquí. ¿Qué más podemos analizar para ver si esto es así o no?
el MVRV Z-Score. Volvemos al Look into Bitcoin. Hace cosa de un par de años, creo, si no recuerdo mal, analicé 10 indicadores de final de ciclo que salían en Look into Bitcoin. Los más importantes, el MVRV Z-Score, el Pull Múltiple, el P-Cycle Top. Aquí sacaremos un par, que es el P-Cycle Top y el MVRV Z-Score. Si queréis entender lo que es cada uno, podéis ir a este análisis. ¿Qué vemos aquí? Que está en esta fase de aquí, a una altura similar a esto de aquí, que es también cuando va a romper máximos. No parece nada raro si tomamos esto como máximo, que es esto de aquí. El MVRV Z-Score nos da también ese máximo, no el del gráfico, no el del precio, sino el del indicador MVRV Z-Score. Aquí. Aquí teníamos un doble máximo, aquí tenemos uno, y aquí nos lo da en el ciclo anterior de nuevo. Veamos otro indicador. Tenemos aquí el P-Cycle Top. Este indicador, si queréis ver explicado en ese análisis, está. ¿Qué nos dice? Pues que cuando se juntan la línea naranja con la verde, coincide con el máximo. Lo ha hecho 1, 2, 3 y 4 veces. Las 4 veces que se han cruzado ha coincidido con el máximo. ¿Y dónde nos indica el máximo? En este último ciclo, en el primer pico, no en el segundo. Otro indicador que nos dice lo mismo, que el ciclo puede estar desplazado a la izquierda, con lo cual el máximo no vendría en diciembre de 2025 o finales de 2025, sino que vendría antes, a principios, mediados, ¿de acuerdo? Lo mismo que estábamos diciendo la semana pasada. Cuidado. ¿Qué más? Otra cosa que nos puede decir si esto está bien o no está bien. Tenemos el Stock to Flow Model, también en Look into Bitcoin. Tenemos que es esta línea granate o negra, no veo bien el color, que esto representaría el stock to flow, y esto es el precio, y vemos diferentes colores. En mínimos está en azul, en máximos ya llega al amarillo, verde. ¿Dónde estamos ahora? Estamos pasando del azul al rojo. El rojo es donde están las fases, empieza el bull run final. Estamos aquí a punto de llegar al rojo, que sería el bull run. ¿Qué más tenemos? Pues que justo antes del halving, que está marcado en líneas discontinuas, esta vez está un poquito por encima del modelo Stock to Flow. ¿Qué pasó en el otro halving? Estaba muy por encima y cayó antes del halving para estar más o menos al mismo nivel que ahora. Y en el anterior ciclo también estaba un pelín por encima antes del halving, o aquí un poquito más. O sea que está haciendo algo parecido a las otras veces, nada raro. Nada raro. Entonces, ahora hemos visto las distintas posibilidades. ¿Cómo podemos saber si estamos en un caso o en otro? Vamos a ver ahora diferentes escenarios. Los he marcado en verde, naranja, rojo. El rojo es el peor, el verde es el que debería ser más sano y más normal para seguir los otros ciclos. ¿Qué sería esto? Que ahora empezar a corregir. No estoy haciendo correcciones del 40 o 50%, correcciones locas que nos llevaran a 30.000, no. Estoy simplemente diciendo que vuelva a niveles como de este máximo, 46, que llegara incluso hasta máximo si llegara a 46 de caída, entre 69 y 46, y aquí estuviera acumulando de nuevo para después arrancar y llegar a unos máximos que podrían ser, por ejemplo, 250.000, 300.000 dólares. Esto sería un ciclo sano. Otro tipo de ciclo que podríamos tener, que sería lo que hablábamos antes, que se fuera directamente a máximos, que llegara a una altura de unos 80.000 y después ahí comenzara otra acumulación. Esto sería un poquito menos sano y llegaría un poquito más abajo a los 170.000 dólares, pero tendría aquí una recarga que le permitiría volver a subir, ¿de acuerdo? Yo estoy marcando finales del 2025. Otro escenario sería lo mismo, pero aquí sería lo que están llamando el superciclo, que tuviera una fuerza de fondo tan fuerte debido a los ETFs y a la entrada de las grandes instituciones, que esto lo llevará a valores realmente locos, que sería un poco lo que hemos visto si replicara hace 2 ciclos desplazado, que nos llevaría, hemos dicho, a valor de 1,5 millones, pero bueno, podría ser 500.000, 700.000, 1 millón. Esto es una locura, ¿eh? No estoy diciendo que suceda, pero tenemos que estar atentos.
Y ahora veremos cómo diferenciar si estamos en un escenario o en otro, ¿eh? De momento estoy poniendo los escenarios. Otro escenario sería que llegara a máximos. Este sería el ciclo acelerado, el ciclo con el pico desplazado a la izquierda, que llegara muy rápido a a ver, bueno, desde aquí, que llegara muy rápido a 130, 135 mil dólares, muy rápido, sin ningún descanso. Esto no sería bueno y tendríamos una posible estructura así, una negación, porque la gente, aquí seguro que pasaría, casi seguro que pasaría una negación, que la gente dijera, no, 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 ahora volvemos a tener ciclo alcista, sube y baja. Esto sería en realidad una oportunidad de descarga, ¿eh? ¿Cómo veríamos que esto se ha ido realmente a final de ciclo? Pues aquí tendríamos que rompería los máximos anteriores y se iría por debajo. Y entonces el mínimo lo seguiríamos teniendo 4 años después de aquí, pero vendría con un mercado bajista de un par de años, a ver si esto fuera en agosto, en junio o en diciembre, depende, pues un par de años de caída, un par de años, incluso un poquito más si fuera en verano el pico. Y aquí tenemos el siguiente caso, que era que llegara a final de año, lo que decimos diciembre, que tuviera un poquito de recarga aquí para subir aquí, probablemente aquí nos marcaría divergencias bajistas como las marcó aquí, en el RSI, que quiero decir que estos máximos son ascendentes, pero en máximos de RSI, pico con pico, es descendente, ¿vale? Esto es una divergencia. Aquí probablemente nos volvería a marcar lo mismo, una divergencia, máximos ascendentes, pero descendentes en RSI. Tanto mensual como en semanales fue esta vez, ¿eh? ¿Qué podemos ver para saber si estamos en un escenario u otro? A ver, hay que ir leyéndolo, pero lo que va a marcar la clave son estos máximos de aquí. Si vuelve a entrar dentro de aquí, seguro que estamos en en una fase ya bajista. Entonces, tendremos que leerlo poco a poco. A medida, si vemos que ahora corrige esto sano, no hay problema, que sería este caso, ya lo podremos leer, estaríamos en ese caso. Si vemos que no corrige, si se va a máximos, pues tenemos que ver qué hace después, si descansa, como en los casos naranjas, o no descansa y se va a máximos, que serían los casos rojos, que son en los que subiría más rápido, pero que subiría menos. Tendremos que ir leyéndolo. ¿Qué más nos puede decir, aparte del gráfico, si estamos en un ciclo sano o otro? Los inflows en el ETF. Se dice que en el ETF, los que han entrado ahora, son aparte del retail que ha comprado ETFs, son las grandes instituciones que ya querían comprar Bitcoin. Ahora están empezando la fase comercial de una manera más seria para ir a ver a grandes instituciones, o sea que se prevé que puede seguir subiendo este inflow de ETFs. Vemos, aquí tenemos las entradas en los últimos días de febrero, vemos que ha subido 250 millones, 230 millones, 500 millones, 576, 678 a finales de mes, ha ido subiendo, teniendo una media en el mes de 224 millones de dólares. Si lo vemos en bitcoins, vemos que al final de mes acabó el último día con una entrada de 11.120 millones, 11.120 bitcoins. Esto es como 25 veces la producción diaria de bitcoins, según el protocolo de Bitcoin. O sea, es 25 veces la producción de Bitcoin, lo que ha consumido en el último día. Si viéramos la media, ya dijimos la otra vez, es como 8 veces, que ya es una burrada también, ¿eh? ¿Qué más nos puede decir indicadores de que tenemos que ir con cuidado? Aquí vemos el SP500. ¿Qué está pasando con la bolsa? La bolsa tiene unos ciclos que pueden ser parecidos, ¿no? Si vemos que la bolsa hace, por ejemplo, máximo, cae y hace otro máximo, aquí también estaría marcando divergencias a final de año, y aquí empieza a caer y se va hacia abajo, pues esto también nos podría decir alerta. Si aquí marcara divergencias, sería una señal de alerta. Estoy poniendo ejemplos, pero tenemos que ir leyéndolo al punto. Y algo realmente importante, aquí sí que viene una parte clave que se puede ir siguiendo al día, porque esto tendremos que ver lo que pasa en el gráfico, ¿no? Pero aquí un análisis de Lynn Alden, siempre os digo que es clave para ver, esta mujer tiene análisis muy interesantes para leer la macroeconomía, nos enseña 3 gráficos que vamos a ver. Este primero hay 2 líneas, la naranja, la granate y la azul. La azul representa la liquidez que viene del Banco Central. Después del COVID fue el Banco Central el que imprimió con locura. Venía sobre todo de aquí, y aquí es la del gobierno,
que absorbía parte de esta liquidez. Vemos que el neto era muy positivo, de todas maneras, de liquidez. Y vemos qué pasó en 2021. Esto empieza a bajar, sube lo del gobierno, pero aquí todavía tenemos una fase positiva, pero a partir de aquí vemos que esto empieza a caer, la del gobierno, y esta también empieza a caer y tenemos un neto total negativo aquí, negativo de liquidez. Y esto en 2022, de 2022 a 2023. Y esto, magia, coincide con la caída en 2022 de la bolsa. La liquidez es lo más importante que nos marca la bolsa y Bitcoin, los ciclos de Bitcoin. Si hay liquidez en el mercado, Bitcoin va a subir. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora la liquidez? Pues que ha empezado a depender más del gobierno, que ya está en positivo, inyectando liquidez por parte del gobierno, y el Banco Central, que habiendo esta subida de tipos de interés, quitaba liquidez del mercado, pero esta estaba... que es lo que nos decían, que como el Banco Central estaba subiendo tipos, iba a quitar liquidez del mercado de esta manera, que iba a imprimir menos y que esto haría que cayera la bolsa. ¿Pero qué pasó? Que no se cuenta con el gobierno. Ya vimos el análisis económico de una hora, de hace 2 análisis en el que explico esto con mucho más detalle. ¿Pero qué vemos aquí? Que esto compensó esto, tenemos liquidez positiva y tenemos que esto se está dando la vuelta hacia arriba. Tenemos como una fase ascendente de aquí. Si esto empieza a cambiar, entonces tendremos que empezar a estar atentos porque si esta liquidez pasa a ser negativa, Bitcoin puede marcar el final del ciclo. De momento que vemos tendencia esto hacia arriba y esto hacia arriba en año de elecciones en casi todo el mundo, en muchas partes del mundo, en especial en Estados Unidos. Esto de momento no hay señal de peligro. Y tendremos que ir viendo si la hay en el futuro. ¿Qué más vemos? Esto es el ISM manufacturero, el PMI manufacturero, que nos dice el estado de la economía. Arriba, hacia arriba, por encima de 50 es expansión económica y por debajo o decreciente podemos freno económico y problemas económicos. Aquí tenemos bajada y aquí tenemos que se está... O sea, aquí podríamos decir problemas económicos, bajada de esta expansión económica, es decreciente, y ahora tenemos que hay un freno y que empieza a subir. O sea, nos está diciendo que de aquí en adelante, si esto sigue como las otras veces, podemos tener una expansión económica que podría durar, en este caso, de 2020 a 2022, más o menos, 1 año y medio, 2 años, y aquí fueron 2 años. Pues si empezamos, que es desde mediados de 2023, podría llevarnos hasta mediados de 2025, finales de 2025, vamos. O sea que tenemos por lo menos un añito en el que podríamos estar tranquilos según esto. ¿Qué más vemos? Ya mucho más a largo plazo. Ahora estamos hablando de ciclos cortos, pero incluso esta corrección que venga será el final de Bitcoin. No. Ya lo vimos en este análisis largo económico, que la previsión del gobierno es subir la deuda en 30 años subirlo hasta un 200%. Esta es la previsión, si no cambia nada, oficial. ¿Y qué pasaría con los déficits del gobierno? Pues que seguirían incrementándose. Esto es gasolina para el Bitcoin también en el largo plazo. ¿Y qué más nos dice que podría tener algo así, aparte de la liquidez? Pues los ciclos del oro. ¿Cuándo se aprobó? Aquí vemos el gráfico del oro. Aquí se aprobó en esta línea roja el ETF del oro. ¿Qué pasó desde ahí? Pues que subió hasta 2011. Desde 2003 hasta 2011. 8 años. ¿Quiere decir que no haya correcciones? No. Podríamos ver esta corrección de aquí. Sería como un ciclo de 4 años de Bitcoin. Una caída del oro de 970 a 700. Esto equivaldría como a Bitcoin dividirse por 6 o por 8. O sea que podríamos tener un ciclo de Bitcoin aquí y otro aquí, pero con una subida clara, porque tenemos, como indicaba en ese análisis económico, que es muy importante, que habrá una entrada de liquidez continua por la fase del ciclo de deuda de 80, 90 años en el que estamos. Estamos en una fase en la que es muy favorable a Bitcoin en el largo plazo. Y bueno, ahora para acabar, algo que nos tiene que hacer pensar,
Os voy a dejar un comentario de Bob Lucas, el crack Bob Lucas, el crack de los ciclos, tanto en el oro como en bolsa como en Bitcoin, que nos deja un comentario interesante. ¿Qué nos dice aquí? Nos está diciendo, dice, not sure to what extent it impact als this cycle, but in past Bitcoin bull markets, flow was into Coinbase exchanges. Aquí nos dice que en los otros ciclos el flow de Bitcoin, o sea, la entrada, el movimiento se producía en los exchanges, y que esta vez la entrada está viniendo, y ya os lo traduzco todo directamente, de los ETFs. Entonces nos está diciendo, ¿podría ser que esta vez, claro, ¿cómo van a pasar de los ETFs a las cripto? Si no hay salida del ETF, podrán entrar, bueno, pues sí que hay una salida, si aprueba el ETF de Ethereum, podrán pasar de Bitcoin a Ethereum. Pero como no tienes una puerta de entrada para el resto, los que están en los ETFs no tienen una puerta de entrada para el resto de las altcoins. ¿Podría ser que esta vez no fuera tan exagerado el ciclo de altcoins? Pensadlo un poco, la semana que viene vamos a resolver el enigma. Es muy buena pregunta y me la he estado estudiando y es interesante ver qué es lo que podemos sacar de aquí. Bueno, eso es todo por ahora. Siguiente fase del viaje. Me dirijo hacia Turquía, después hacia Georgia, Armenia, Azerbaiyán y después los Tanes. Voy a ir sacando vídeos a medida que vas esto y esperemos que esto siga siendo esta tendencia alcista que hemos visto hasta ahora. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente análisis y suscribíos, acordaos y dadle al like. Chao.